all the superlatives. Muy buenas amigos y bienvenidos a Colmenero. Contenido de lujo el que llevamos hecho a esta Fight Week, esta semana de pelea, pero contenido de lujo también el que os traigo con don David Rojas, nutricionista de Dani Vares, nutricionista de Joel Álvarez. Es un auténtico privilegio tenerte aquí, apenas unas horas de que den o de que venzan en esa primera batalla, que es la del peso, y es sobre todo en la que nos vamos a centrar en este contenido, porque estamos con el, para mí, mejor profesional de recortes de peso, de deportes de combate en España. David Rojas, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas tardes, Colme. Siempre un placer trabajar contigo. El placer es mío y más aún con lo que nos vas a iluminar hoy con este contenido que estamos grabando, sí que lo voy a decir, a martes. No sé cuándo saldrá, intentaré que miércoles, a unas malas jueves, va en función de la disponibilidad que tengamos, pero sí que es interesante que sepan que es en martes para poder explicar cómo se está dando, en qué punto estamos en este momento, ¿no? Vamos a empezar, se lo merece, porque es el debutante y porque es con el que más años llevas trabajando, que es con Dani Vares. Cuéntanos, David, siendo un corto aviso, siendo 25 días, creo que ha sido aproximadamente. Sí, unas 3 semanas. 3 semanas. ¿Cómo has tenido que trabajar con Dani? ¿Desde qué peso ha partido? ¿En cuánto está ahora? Y sobre todo, si ha tenido que haber alguna terapia de choque por el hecho precisamente de eso, de ser un corto aviso. A ver, en principio con Dani es una tarea bastante sencilla. He hablado bastante de ello en algún vídeo alguna vez. Es un tío que se mantiene todo el año en un peso muy estable. O sea, no es de los luchadores que más fluctúa. Hay gente que sabemos que a lo mejor su peso natural está como 14 o 15 kilos por encima, ¿no?, del peso en el que pelea. En el caso de Dani no es así, porque tratamos siempre de estar en un peso que le permita rendir y que tenga un buen performance, pero que al mismo tiempo no sea un problema cortar el peso en un corto aviso, porque después de estar 10 años, ¿no?, esperando esta oportunidad, llevamos 10 años así, o sea, en bucle. O sea, si mirásemos una línea de trabajo con Dani, es muy lineal. Siempre hemos ido mejorando en cuanto a performance, en cuanto a estrategia de corte, pero sí que es verdad que manteniendo siempre un peso, ¿no? Porque sabíamos que podía llevar este momento y no queríamos que nos pillase en bragas, literalmente, ¿no? Entonces, ha sido algo relativamente sencillo, pero por el estado de forma que él mantiene siempre. ¿De cuánto peso hablamos que ha partido Dani? Pues Dani andaba en unos 62 kilos y medio, a pesar de estar en Tailandia cuando lo avisaron. Él en Tailandia, antes de irse, de hecho estuvimos hablando porque en caso de no salir esto, teníamos el cinturón de la 1 de Urijah Faber, que es el que fuimos el que estuve con el San Francisco y al final, por desgracia, no pudo darse. ¿Qué pasa? Que como teníamos claro que quizás en septiembre iba a haber otra pelea, y en Tailandia tengo mucha experiencia con peleadores que van a hacer los camps ahí, se puede comer muy bien, se puede disfrutar de la comida y no es de los sitios más gorrinos, hablando en plata, donde comer, ¿no? Se puede mantener más o menos, disfrutar de la comida, pero manteniendo como una estructura, ¿no? Entonces, no hubo un cambio considerable en cuanto a peso, ¿no? A pesar de estar ya varios días en Tailandia, él y Cristina son muy activos. No han estado tumbados en un sofá, se han estado moviendo. De hecho, en algún vídeo se vio en redes, ¿no?, que él hacía alguna pelea en algún bareto, algún antro de estos. Escucha, ¿no? Entonces, es curioso del asiento, y encima, como han estado comiendo bastante bien, claro, en el momento nos avisan, nos llega esta noticia, ¿no?, tan importante. Yo sabía que estaba en el peso de partida, como siempre, no había ningún problema. Es bueno. Imagino, ¿no? Seguro que es bueno el hecho de que sean pocos kilos que recortar en el caso de Dani. Pero también, como él de por sí pesa pocos kilos, es bajito, es de una división más corta, esos kilos que son menos son más difíciles de quitar que, por ejemplo, en un peleador que baje de 90 a 70. Porque son 5 solo, pero vaya 5 a lo mejor, ¿no? Tiene que ser puro agua o no sé. Ilumínanos un poquito. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que en su caso, para que tú te hagas una idea, yo que trabajo con peleadores mucho más grandes, pues en el caso de Joel, Tato Primera, Miguel Ángel Lozano, gente que es bastante más grande, Joan Arastey, que es un tío muy grande, ¿no? Dani pierde con esos 5 kilos, los pierde con la misma facilidad que quizás Joel puede perder 8, ¿no? O puede perder 10. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de masa muscular y a mayor envergadura,
mayor capacidad de almacenaje de glucógeno, de hidratos de carbono y de agua por parte de los músculos, ¿no? Entonces eso suma parte del peso total que tiene el atleta. Entonces, ¿qué pasa? Que va en función de lo grande que sea el atleta y de la masa muscular que tenga, va a tener mayor facilidad o peor en dar ese peso o en bajar esos kilos en corto aviso, ¿no? Dani, al estar en 5 kilos por encima y ser un tío que siempre se mantiene con un porcentaje de grasa bastante bajo, sabemos que mucho de su peso total, al fin y al cabo, es masa muscular. Entonces, esa masa muscular que está llena de agua porque él come bastante, solo con el hecho de cortar esos hidratos de carbono o hacer ese déficit calórico de manera progresiva, no le supone ningún problema llegar al peso, ¿no? Y siempre nos suelen quedar pocos kilos para la deshidratación. Yo en este caso la estrategia que he hecho es para que no haya más de 2 kilos, o sea, como mucho se tendrá que quitar 2 kilos la noche de antes. Tocaremos un poco de sauna y no creo que haga falta un trabajo de bañera ni algo un poco más complicado porque ya te digo que estamos con el trabajo hecho. De hecho, esta vez el viaje que hizo desde México, que se tiró más horas que un piloto de aviones para llegar hasta Londres, llevamos toda la gestión de comidas en tuppers y él en ningún momento comió ni tan siquiera la comida del avión. O sea, todo se lo llevo con sus tuppers arreglados, o sea que es un tío súper disciplinado. Qué bueno, qué bueno. Suena muy bien, ¿eh? Suena tranquilizador. Tranquilízanos también un poco. ¿Has hablado con Dani de cómo van esos nervios, cómo van esas emociones? Porque yo sé que estaba ahí a flor de piel un poquito, ¿eh? A ver, nervios. Siempre hay nervios porque te estás metiendo en la Champions, ¿no? del deporte de contacto, ¿no? Entonces, claro, tantos años esperando esta oportunidad que de repente te llegue, es un corto aviso, ¿no? Es todo como un choque, ¿no? de emociones en un periodo de tiempo muy corto, pero al final no deja de ser una pelea más. Quiero decirte, él tiene una mentalidad fuerte, es su trabajo, igual que el de Joel, o sea, no deja de ser el trabajo como para mí es asesorarlos. Entonces sí que está ese componente emocional, ¿no? Que sabiendo la envergadura del sitio donde te estás metiendo te afecta, pero al final de la corrida él está curtido en 1000 batallas, él ha estado peleando en eventos importantes, ¿no? Yo recuerdo aquella lucha que ganó el cinturón de Bama, compartíamos esa noche de evento con Bellator y el estadio estaba repleto, o sea, era un estadio gigante y él salió ahí y lo hizo como siempre, o sea, al final él está nervioso, pero tiene una capacidad para gestionar esos nervios y canalizarlos hacia la lucha que es brutal, es acojonante. Vamos a ir dejando el tema Dani Barrett, explicándonos, por favor, David, cómo se va a repartir esa bajada de los 5 que quedan aproximadamente en los días que le quedan, que es martes, porque contemos que hoy todavía tiene trabajo por hacer, martes, miércoles, jueves, porque el viernes a las 9 de la mañana ya abre la ventana del pesaje. Él a día de hoy ya está en 60 kilos, ¿vale? Empezamos a cortar los hidratos de carbono más o menos el sábado, aprovechamos el viaje del avión, ¿vale? Porque como él el viernes todavía hizo un sparring, tampoco tenía, y él no es un tío que esté muy por encima del peso, tampoco tenía demasiado interés en hacer que tuviese unas sensaciones así un poco, que se sintiese un poco débil. Entonces, le mantuve algo los hidratos de carbono y aproveché para empezar a cortarlos durante el viaje. ¿Qué pasa? Que como al final durante el viaje son muchas horas que uno está estático, está sentado y tampoco gasta demasiado, hacer una dieta sin hidratos de carbono, ¿no? Cuando empezamos esa descarga de hidratos, que es la que va a hacer que el peso caiga, no te resulta tan pesada de hacer precisamente por eso, ¿no? Porque no tienes mucho consumo energético. Entonces, uno puesto a comer menos va a ser mejor si estoy sentado en el sofá de casa, ¿no? O en el sofá o en el sillón del avión, que si estoy haciendo sparring en el gimnasio, ¿no? Me voy a sentir mucho más débil. Entonces ahí empezamos con ese corte de peso. Durante el sábado y el domingo, simplemente quitando los hidratos de carbono, él ya se quitó aproximadamente unos 2 kilos y ahora estamos unos 3 kilos por encima, que son los 3 que nos quedan, que va a ir quitándose él a lo largo de la semana, ¿no? Entonces, él... mañana, que es miércoles, estará aproximadamente unos 2 kilos y si va todo bien y él puede hacer más o menos un trabajo allí de entreno, que está hablando con él y están pudiendo entrenar, irá vaciándose de manera progresiva con la intención de que el jueves por la noche, que es cuando acabamos de quitar el peso de agua que quede por quitar, que esté a lo mínimo. O sea, esta vez quiero hacérselo muy fácil tanto él como yo,
porque es un evento importante, ya llevan bastante carga de nervios y mi labor es, una de ellas es que no tenga que estar pensando en esto, ¿no? Que se puedan centrar completamente en la pelea y que estén tranquilos en ese aspecto porque estoy yo detrás de ellos controlándolo todo. Qué maravilla, qué maravilla. Suena tranquilizador, David, ¿eh? Bueno, chicos, os está gustando seguro esta charla. David Rojas es un crack, así que dejadnos un like y suscribiros al canal. Antes de pasar con Joel Álvarez, con el asturiano, David, quiero que hagamos un poquito de docencia, que seamos didácticos. Y es que se está uniendo muchísimo nuevo aficionado a las MMA y por ende a este canal, a Colmenero. ¿Cómo le explicaríamos a un aficionado? ¿Cómo le explicaríamos a un aficionado nuevo qué es el recorte de peso y cómo se realiza especialmente en la semana de la pelea? Aquí lo primero que deberíamos de matizar es que una cosa es la bajada de peso natural que se haga por déficit de calorías progresivo durante el campamento y que me va a permitir ir quemando grasa, que al final no deja de ser peso. Lo que pasa es que la grasa yo no la puedo oxidar o combustionar o perder a la misma velocidad que puedo deshidratarme, ¿no? Ajustar el balance de agua de un ser humano es relativamente sencillo. Puedes hacer que varíe mucho su peso en un periodo muy corto de horas, ¿no? Lo que no le puedes hacer a una persona es perder demasiado peso de grasa, ¿no? Entonces, lo que se suele distribuir es durante el campamento, en función de las semanas que queden hasta el evento y los kilos que queden por cortar hasta el día del evento, se va haciendo un déficit calórico progresivo por semanas que va haciendo que tu cuerpo pueda rendir durante los entrenos, ¿no? Porque antiguamente la vieja escuela lo que hacía es que a 4 semanas vista ya se liaban a cortar hidratos de carbono, a hacer sauna todos los días. Bueno, son cosas que afortunadamente con el tiempo se han ido desmintiendo, se han ido haciendo pruebas y se ha visto que no es necesario, ¿no? Al final, si tú le aportas al atleta una buena cantidad de hidratos, aunque sea un ligero déficit, pero que sea muy pequeñito, él va a tener muy buen performance durante los entrenamientos del campamento y tener buena energía durante el entrenamiento, que va a hacer precisamente quemar más calorías. Es que se retroalimenta, ¿no? Si yo como bien, tengo más energía para entrenar, entonces entreno más fuerte y por ello quemo más calorías, que me está beneficiando, ¿no? Entonces haríamos esa primera fase de corte de peso natural y luego los kilos que queden, en función de la envergadura del atleta, todo se calcula, ¿no? Se hace como un cálculo matemático, hay una fórmula, y ya se dejan los últimos kilos para la Fight Week. Entonces, en la Fight Week realmente se hace el corte de peso, que no es la pérdida de peso natural, que es lo que os he explicado ahora, ¿no? El corte de peso, al final, ¿qué es? No deja de ser como si tú tienes una esponja, y está hidratada, ¿no? Está cargada de agua, ¿no? Entonces, esta esponja, ¿cuánta cantidad de agua alberga dentro, no? Bueno, pues en función del atleta es una esponja que tiene una capacidad. A lo largo de esta semana, ¿qué haces? Empiezas a ir vaciando la esponja poco a poco, hasta que el día del evento tú lo que estás pesando es una esponja que está literalmente escurrida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace durante la semana de la Fight Week? Vas cortando hidratos de carbono, se hace también la carga de agua, que es algo muy importante. Mucha gente no entiende si es una semana en la que tú estás en pleno corte de peso, que tienes que dar un peso muy concreto. Hablando fino, ¿qué cojones haces bebiendo tantísima cantidad de agua y tomando tanta cantidad de sodio a 5 días vista, ¿no? Entonces, al final, esto lo que genera es un desbalance, un desajuste en el sistema homeostático del ser humano, ¿no? Que es el que hace que regules el balance de agua. Luego, otra cosa que se ha ido mejorando, que yo hago siempre, es no hacer deshidrataciones por bañera, ni por sauna, ni por ningún otro tipo de deshidratación hasta que no es la noche anterior del evento, ¿no? Porque si tú empiezas a hacer sauna mucho tiempo antes, lo que estás haciendo es enviarle como señales de peligro al organismo, ¿no? Cada vez que tú te deshidratas o tú te metes en la sauna, como hacía antiguamente la gente, a mi sistema nervioso no le gusta una mierda. O sea, porque al final está bajando mucho mi volumen de agua corporal y mi tensión arterial, que es la que gestiona la patata, se pone en riesgo, ¿no? Entonces, si mi organismo detecta que mi organismo está en riesgo, que la tensión está bajando de manera drástica, corro el riesgo de que él libere vasopresina, que la vasopresina es una hormona que es antidiurética, ¿no? Es que tu cuerpo impide que sudes ni pierdas más agua en pro de tu propia salud. Vela por tu integridad mucho más allá de tus propios intereses, ¿no? Por eso hay un mogollón de luchadores que se metían literalmente en una sauna y se asaban antes que sudaban. Y era porque su organismo estaba como en ese modo alerta, ¿no? Entonces, si tú durante esta semana le das mucha agua, no has cortado los hidratos hasta última hora, está consumiendo mucha cantidad de sodio y no has tocado en absoluto la sauna, ¿qué pasa? Que tu organismo no se espera a la que le viene.
Entonces, como no está en alerta, cuando yo preciso ya acabar de cortar el agua o restringirla o incluso meterme en la sauna para sudar o en la bañera, mi organismo le voy a pillar como en renuncio y me va a permitir soltar mucha mayor cantidad de agua y con eso dar el peso con mayor facilidad. Eso sería más o menos lo que sería la Fight Week y el recorte. Qué maravilla, qué masterclass, David, como siempre, que pasas por este canal, increíble. Venga, vámonos con Joel. Vamos a cerrar este contenido con Joel Álvarez. Aquí sí que sé que hay mucha gente pendiente por motivos evidentes, ¿no? Joel Álvarez es muy grande para la división. Joel Álvarez en alguna ocasión ha tenido algún problemilla, es la realidad, no la podemos evadir, cortando peso en esas bajadas y claro, tiene lupas, tiene muchos ojos puestos en él. ¿Cómo va ese recorte? ¿Desde dónde hemos empezado? ¿Qué estrategia has llevado a cabo? Y sobre todo, ¿desde cuándo llevas trabajando con Joel? Especifícanos, por favor, David. Vale, yo empiezo a trabajar con Joel a raíz de una llamada de Wasabi cuando estaban en Las Vegas, en la última lucha que hicimos el año pasado contra Sarukian, que al final pues el resultado no fue el que esperábamos, pero bueno, conseguimos dar el peso, ¿no? Me llamaron en corto aviso a mí, en este caso, con 7 días. Estaba un poquito alto de peso, no tenía muy claro si iba a ser capaz de darlo, teníamos la presión de que si no lo daba otra vez, quizás se plantearía cambiarlo de división, que eso no es una cosa que podamos permitirnos ahora mismo. Entonces ya me puse yo de mano con él y conseguimos dar el peso, ¿no? Sí que es verdad que llegué a última hora, entonces no pude tener ese tiempo de gestión con anterioridad, por ejemplo, que he tenido en esta, ¿no? ¿Qué pasa? Que a diferencia de la otra vez, yo ahora ya llevo un año trabajando con Joel. Durante todo este año que yo he estado trabajando con él, he tenido tiempo más que de sobra para hacer pruebas, ver cómo reacciona su cuerpo y también anticiparme muchísimo, ¿no? Que la clave en este recorte de peso con Joel ha sido anticiparme, ¿no? Joel es un tío que es muy grande, ya sabemos que es una de las envergaduras más grandes que hay en la división. Entonces, su peso natural es un peso que está muy, muy, muy por encima. O sea, pensar que Joel, su peso natural son como 86 kilos y él está dando un peso máximo de 70,7. Entonces, estamos hablando de que son prácticamente 16 kilos respecto, por ejemplo, a Dani, que corta solo 5, ¿no? Lo que estábamos hablando antes. ¿Qué hemos hecho esta vez? Pues lo primero que hemos hecho es ajustar su peso natural más cerca de los 80 kilos. ¿Qué pasa? Sigues estando prácticamente 10 kilos por encima, pero esos 6 kilos de menos que tú tienes, en ningún momento le ha pasado factura en cuanto a performance, porque ha estado comiendo una barbaridad de hidratos de carbono, podéis hablarlo con él, no ha pasado hambre en ningún momento, lo he tenido comiendo un montón, el déficit calórico lo he hecho, como esta vez teníamos 2 meses para preparar la pelea, que eso también ha sido maravilloso. ¿Qué he tenido? En vez de tener 4 semanas para ir haciendo un recorte progresivo, esa primera bajada de peso natural, en este caso he tenido 8 semanas. Entonces, ¿qué pasa? Que ha sido como tan progresivo que el tío ha ido bajando peso, me ha ido pasando registros, entonces ha ido como afinando, sin darse apenas cuenta, ¿no? Sí que es verdad que esta última semana sí que lo tenía un poco más puteado, pero porque ya hacía falta, ¿no? Ajustar un poquito más la carga calórica. También es verdad que es una semana que yo estuve hablando con Pepín y con toda la gente de Tíbet, que no le iban a meter, incluso con Wasabi, no le iban a meter una carga excesiva de trabajo, ¿no? Ya todo el trabajo gordo ya lo hizo con toda esta gente cuando fueron a hacer el campamento con él, que ahí estaba comiendo de puta madre. Entonces, esta semana pasada ya acabo de caer un poquito más el peso natural y mi intención es que esta semana estuviese como 3 kilos por debajo de lo que él normalmente afrontaba la Fight Week, ¿no? Entonces, si él en una Fight Week normal estaba como 7 kilos por encima de peso, pues esta vez estamos a 4. Entonces, el que no se ha metido en la piel de un corte de peso ni en un luchador, esa diferencia, ya no solo la relajación mental o la tranquilidad que te pueda dar, sino que todos sabemos que esos últimos kilos son los que más se atascan, ¿no? Cuestan mucho de quitarse. Entonces, el llevar todo este trabajo hecho con anterioridad y estar en un peso muy por debajo, de hecho está a unos 4 kilos, hoy más o menos estaba como unos 4 kilos, sí que es verdad que hoy ha estado viajando, tampoco he tenido mucho tiempo de entrenar, no sé si les iba a dar tiempo de hacer un entreno ahora a última hora de la tarde, en principio creo que sí. Ha estado controlando el agua, a pesar de estar en pleno viaje, han tenido un retraso con el avión, han estado en Madrid un montón de horas por ahí tirados, que tampoco no es lo mismo, ¿no? Que estar uno moviéndose. Pero la intención es igual que con Dani, que nos quede poca carga de trabajo, ¿no? Que el día de antes, que como mucho se tenga que quitar 2,5 kilines, o como mucho 3, que no van a ser, ¿no? Pero claro, de enfrentarte a estar a 24 horas de recorte de peso, quizás a 5 kilos, a estar a 3 o a estar a 2, ostras, pues es mucha carga mental que te quitas, ¿no? Y más que él lo pasa peor que Dani precisamente por eso, por esa diferencia de peso, ¿no? Todo ese peso que él perdía en un periodo corto de tiempo,
era a costa, pues eso, pasar mucha hambre, pasarlo relativamente, o sea, francamente muy mal, ¿no? Entonces, llevarlo todo gestionado con anterioridad, esta vez yo creo que ha sido la clave y podéis estar todos muy tranquilos de que no va a tener que cambiar de división, por lo menos mientras estemos trabajando, vamos. Qué grande, qué grande. Bueno, David, pues esto suena muy tranquilizador también. Lo de Joel era algo que nos preocupaba por lo que dices tú. El cambio de división es algo que no podemos contemplar para no perder esa capacidad competitiva que tiene en el peso ligero. Ahora, te tengo que preguntar. Estamos a muy poquitos kilos. Parece que Joel esta vez, con toda seguridad, vamos, va a llegar al peso. Pero ¿cuánto tiempo, David, cuánto tiempo nos puede durar esto? Porque no sé si es leyenda urbana, si es el desarrollo de los cuerpos, pero se habla mucho que alguien no corta igual con 25 que con 35 años o que con 38. ¿Esto se puede sostener en los próximos años? ¿Crees que hay un momento en el que el cuerpo le puede avisar y decir que tienes que ir al welter? ¿Tú cómo lo ves? A ver, yo creo que al final mucho más que la edad o el tiempo que tú tienes trabajando es el peso natural de partida del que tú te muevas, ¿no? Entonces, si realmente nosotros ahora, después de hacer estos 2 meses de prueba, llevar todo este año trabajando, vemos que a Joel le facilita mucho la vida estar en un peso de 80 kilos comiendo bien, estando bien hidratado y no le genera ningún problema para afrontar los entrenos, de querer mantenernos en esta división, la clave ¿cuál sería? Para Joel los 80 serían los 62,5, 63 de Dani de todo el año, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Buscar una estabilidad. Independientemente de que Joel vaya sumando edad, si él no hace una transformación en cuanto a ganancia de masa muscular y él más o menos se mantiene en un estado muy lineal, como hacen muchos luchadores, no debería de ser ningún problema que Joel durase muchos años en esta división. Otra cosa distinta sería que él en algún momento se cansase de tener que hacer recortes tan grandes o que simplemente le picase la curiosidad de meterse en una división superior. Entonces ahí lo que habría que haber es un cambio de estrategia, ¿no? Entonces en este caso deberíamos de meter mucha más cantidad de masa muscular, ganar masa muscular, para que el peso de partida fuese por encima, pero teniendo en cuenta que esta vez tendría que cortar muchos kilos de menos, ¿no? Porque si él ahora se metiese en una división superior, sí que es verdad que al no tener que bajar tanto peso, su peso natural podría volver a estar en 87 o incluso en 90 kilos, pero también habría que ver si ese peso de más que gana es un peso útil que luego nos va a dar una facilidad para bajar ese peso, ¿no? Entonces, mucho más allá que la edad o que pueda pasar factura al organismo, no tiene por qué haber ningún problema siempre y cuando nos mantengamos en un peso natural que sea muy estable. Otra cosa es que el peso se dispare, que es lo que le pasa a muchos luchadores. ¿Qué pasa? Que se meten en una división que está muy, muy, muy por debajo de su peso natural. Para llegar a ese peso lo pasan muy, muy, muy mal. Tienen que pasar fases de mucha ansiedad por la comida. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos están pensando en terminar la pelea para comer todo lo que puedan. O sea, se lían a comer. Entonces, ¿qué pasa? Que el rebote es brutal. Entonces entras como en bucle, ¿no? Sales de la pelea, has dado el peso, lo has pasado mal, has hecho el primer rebote, luego te lías a comer como un jabalí, rebotas un montón de kilos, ya vuelves a estar como 20 kilos por encima del peso de competición y luego cuando se van arrimando otra vez la fecha, otra vez vuelve a hacer todo ese arduo trabajo para volver a bajar. Eso al final hace mella en la salud del peleador, tanto física como mental, ¿no? Porque a nadie le gusta tener que pasarlo mal y lo peor que le puedes hacer a un ser humano es tocarle la comida, ¿eh? Mucho más allá de otras cosas. Sí. Totalmente de acuerdo. David, esto ha sido una auténtica masterclass, no te quiero quitar más tiempo. Es un auténtico placer que siempre pases por este canal para dar y arrojar luz a todos estos temas de recorte de peso y más aún cuando tú, sin duda alguna, eres uno de los protagonistas también de esta semana de la pelea de Londres, teniendo a Joel Álvarez y a Dani Vierez allí como nutricionista en este caso. David, muchas gracias por atenderme. Gracias a ti, siempre es un placer. El placer es mío, chicos. Si os ha gustado este vídeo, like, suscripción, seguid a todos a David Rojas, David Trainer en Instagram, ¿era? ¿Verdad? David Rojas. Vale, pues ahí lo tenemos. David Rojas, buscadle en Instagram, seguidle porque es un auténtico crack. Dejadme like y suscripción. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.